La historia de Sansón es una de las más fascinantes y profundas de la Biblia, llena de momentos de gloria y tragedia. Fue un hombre elegido por Dios desde su nacimiento, dotado de una fuerza sobrehumana para liberar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Sin embargo, su vida no estuvo marcada solo por victorias. Al contrario, fue un viaje de altibajos, donde Sansón muchas veces cedió a sus debilidades e impulsos. Su historia nos enseña valiosas lecciones sobre la fe, la redención y el verdadero significado de la fortaleza. Todo empezó con una promesa. El pueblo de Israel vivió tiempos difíciles, sufriendo bajo el implacable dominio de los filisteos. En medio de esta opresión, Dios eligió a una familia poco probable para lograr algo grande. Un ángel se apareció a una mujer que era estéril, diciéndole que sería madre de un hijo especial. Imagínese su asombro cuando escuchó eso. Ella, que nunca había podido tener hijos, estaba ahora destinada a traer al mundo a alguien que sería un libertador para Israel. El ángel fue claro: este niño será nazareo desde el vientre, consagrado a Dios. Esto significaba que tenía que seguir reglas muy específicas. No beber vino, no tocar nada impuro y, lo más notable de todo, nunca cortarse el pelo. El nacimiento de Sansón fue como un rayo de esperanza para su familia y el pueblo, una señal de que Dios no los había olvidado. Desde pequeño llevó consigo un gran destino, y todos lo sabían. El niño Sansón se hizo fuerte, intrépido, pero lo que pocos sabían es que su fuerza no provenía solo de sus músculos, sino de una conexión mucho mayor con lo divino. La vida de Sansón siguió un curso inusual. Desde pequeño supo que era diferente a los demás niños del pueblo. Su fuerza creció de manera impresionante, y todos a su alrededor se dieron cuenta de que había algo especial en él. Pero no fue solo su fuerza física lo que lo hizo destacar. Llevaba la marca de ser nazareo, una persona apartada para Dios. No podía cortarse el pelo ni beber vino, y tenía un cuidado constante de no romper este voto sagrado. Con el paso de los años, su fama comenzó a extenderse. Había algo casi místico en su figura. Caminó con una confianza que solo poseen quienes tienen una misión especial. El pueblo israelita vio en Sansón la esperanza de días mejores, alguien que podría desafiarlos a salir del dominio filisteo. Después de todo, todos sabían que los filisteos eran un pueblo poderoso y despiadado, que siempre buscaba maneras de subyugar aún más a Israel. Y ahí fue donde Sansón, con toda la fuerza que Dios le dio, parecía ser la respuesta. Pero la fuerza de Sansón era un regalo que debía ser guardado celosamente. Lo que pocos sabían era que su verdadera fuerza no provenía de sus músculos, sino de su fidelidad al voto que él y sus padres habían hecho a Dios. Esto era algo precioso, casi invisible, pero que definió toda su existencia. Sin embargo, empezaba a sentirse invencible, como si nada pudiera detenerlo. Y fue entonces cuando la vida le presentó un desafío inesperado. Mientras Sansón caminaba por uno de los valles de su tierra, distraído en sus pensamientos, sucedió algo inesperado. De repente, el silencio fue roto por un rugido ensordecedor. Ante él apareció un león joven, salvaje y hambriento. La bestia avanzaba a una velocidad aterradora, con los ojos fijos en Sansón, como si supiera que él era el único oponente digno de tal choque. Sansón, por un breve momento, permaneció inmóvil. Cualquier otro hombre, al ver esa criatura, habría huido o buscado algún tipo de arma. Pero Sansón no era como los demás. No tuvo tiempo para pensar. No había ninguna espada a su alcance, solo sus propias manos. Y entonces, como si algo poderoso se apoderara de él, un impulso sobrenatural recorrió su cuerpo. Con las manos desnudas, cargó contra el león. El enfrentamiento fue rápido, pero inolvidable. Con una fuerza que parecía insoportable, Sansón agarró al león por las fauces y con un movimiento feroz lo partió por la mitad,
como si estuviera partiendo un trozo de pan. El silencio que siguió fue profundo. Allí, en el suelo, yacía el león, derrotado por un hombre sencillo. Pero Sansón sabía que esta victoria no era solo suya. Había algo más en juego. Esa fuerza vino de Dios y la sintió en cada fibra de su cuerpo. El león muerto era solo el comienzo de algo más grande, un presagio de desafíos aún más intensos que enfrentaría. Sin contarle a nadie lo sucedido, siguió su camino. Sin embargo, el recuerdo del león muerto permaneció en su mente. Algún tiempo después, Sansón regresó al camino donde se había enfrentado al león. Ese momento aún resonaba en su memoria, como una hazaña que sabía que era más que una simple demostración de fuerza. Al acercarse al lugar, decidió mirar lo que quedaba del animal. Y allí, dentro del cadáver del león, le esperaba algo extraordinario. Un enjambre de abejas había construido una colmena en el cuerpo del animal muerto. El olor a miel en el aire era irresistible. Sansón se inclinó, extendió la mano y recogió la miel que manaba de la colmena. El dulce sabor derretido en tu boca. ¿Quién podría haber imaginado que algo tan placentero vendría de una criatura tan feroz y mortal? Esto fue más que una coincidencia. Era casi como si la naturaleza misma le estuviera revelando un secreto oculto. De lo que era fuerte y peligroso, surgió algo dulce y precioso. Pero, tal como hizo con el león, Sansón se lo guardó para sí, sin contar a nadie lo que había encontrado. Con miel en mano, continuó su camino hacia los preparativos de su boda con la mujer filistea que había elegido. La fiesta de bodas de Sansón fue grandiosa. El banquete estuvo lleno de comida, música, risas y, por supuesto, muchos invitados filisteos. Sansón, con su manera confiada y misteriosa, planteó el enigma a todos los presentes. De lo que come, proviene el alimento, y de los fuertes, proviene la dulzura. Prometió una gran recompensa, ropa fina y preciosa, a quien pudiera resolver el enigma. Los filisteos, intrigados, aceptaron el desafío, pero pronto se dieron cuenta de que estaban ante algo imposible de descifrar. Pasaron los días y ninguno de ellos pudo siquiera acercarse a la respuesta. La presión empezó a aumentar. Estaba en juego el orgullo de los filisteos. No podían perder ante un israelita, especialmente en su propia tierra. Frustrados, los invitados decidieron recurrir a métodos deshonestos. Fueron a ver a la esposa de Sansón y con amenazas la obligaron a averiguar la respuesta. Temiendo por su propia vida y la seguridad de su familia, cedió. Día tras día, ella suplicó a Sansón revelarle el secreto, diciéndole que era su deber compartirlo todo con ella, que ahora ellos eran solo uno. Sansón al principio se resistió. Sabía que el acertijo era más que una simple broma. Era una manera de expresar la fuerza y el misterio de lo que Dios había hecho en su vida. Pero cansado de su insistencia, acabó cediendo y diciéndole la respuesta. Ella, a su vez, reveló el secreto a los filisteos. Cuando los filisteos respondieron correctamente el enigma, Sansón se dio cuenta de la traición. Sabía que los filisteos solo habían descubierto la respuesta al enigma porque obligaron a su esposa a engañarlo. El sabor amargo de la decepción y la injusticia creció en su pecho, alimentando su furia. Y Sansón no era un hombre capaz de tragarse las derrotas. Con su extraordinaria fuerza y astucia, ideó una venganza inusual, algo que los filisteos nunca pudieron predecir. Sansón salió al campo, decidido a dar una lección a sus enemigos. Capturó 300 zorros, una hazaña impresionante en sí misma, y, en un movimiento audaz, les ató antorchas a la cola. Al anochecer, cuando el cielo estaba cubierto de oscuridad, él liberó a los zorros en las plantaciones de los filisteos. Las antorchas que ardían en las colas de los animales convirtieron los campos en un mar de fuego. Las llamas devoraron todo lo que vieron: el trigo, los viñedos e incluso los olivares.
En cuestión de horas, el sustento de los filisteos se había reducido a cenizas. El olor a humo se extendió rápidamente y el pueblo filisteo estaba desesperado. No pudieron hacer nada para detener el avance del fuego. La venganza de Sansón fue más devastadora que cualquier batalla que pudieran haber librado con él. Era un mensaje claro: Sansón no se dejaría engañar ni subestimar. Los campos de los filisteos quedaron reducidos a cenizas, pero la venganza de Sansón solo aumentó la furia de sus enemigos. Decididos a capturarlo, los filisteos organizaron una cacería. Sabiendo que Sansón era una amenaza gigantesca, fueron a Judá, el pueblo de Sansón, exigiendo que lo entregaran. La presión sobre los israelitas fue grande y ellos, temerosos de represalias, decidieron que la única manera de evitar una masacre era entregar a su propio héroe. 1000 hombres de Judá subieron a la cueva de Etán, donde se refugió Sansón. Al encontrarlo, le pidieron que se entregara. «No queremos matarte, pero los filisteos nos destruirán a todos si continúas», dijeron con miedo en sus ojos. Sansón, con sus modales valientes e imponentes, aceptó ser entregado, pero con una condición: que no lo mataran. Ellos mismos, solo para entregarlo atado a los filisteos. Entonces Sansón fue atado con fuertes cuerdas y entregado en manos de sus enemigos. Lo recibieron con gritos de triunfo, creyendo que finalmente habían capturado al hombre que tanto los había aterrorizado. Pero subestimaron, una vez más, el poder que habitaba en Sansón. Mientras los filisteos se acercaban gritando de celebración, el Espíritu de Dios descendió sobre él con fuerzas renovadas. Las cuerdas que lo ataban se rompieron como hilos de lino quemado y cayeron al suelo. Y allí, sin ningún arma en la mano, Sansón vio el pecarí de un burro. La tomó y con ella, en un acto de pura furia y fuerza divina, derrocó a 1000 filisteos que lo rodeaban. El suelo estaba cubierto de enemigos caídos y la victoria de Sansón parecía cada vez más imposible de desafiar. Después de aplastar a 1000 filisteos con nada más que la mandíbula de un asno, Sansón quedó exhausto, casi sin fuerzas. El polvo todavía flotaba en el aire y los cuerpos de sus enemigos estaban por todas partes. Pero en ese momento de victoria, algo le molestó profundamente. Una sed abrumadora lo dominaba, como si todo su cuerpo hubiera llorado por agua. Miró a su alrededor buscando desesperadamente alguna fuente, pero allí, en aquel campo desolado, no había ni una gota de agua a la vista. La desesperación comenzó a apoderarse de él y por primera vez en mucho tiempo, Sansón se encontró vulnerable. Le preguntó a Dios en voz alta: «Señor, tú me has dado esta gran victoria. ¿Ahora voy a morir de sed y ser capturado por mis enemigos?» Sus palabras se extendieron por todo el valle. Y luego, en respuesta a su grito, Dios abrió una fisura en la tierra, haciendo brotar agua de su interior. Sansón bebió, sintió renovadas sus fuerzas y, una vez más, supo que el poder que tenía no era algo que viniera de él mismo. La fuente de su fuerza, tanto física como espiritual, siempre ha estado ligada a su conexión con Dios. Aún así, la tentación nunca estuvo lejos. Sansón era un hombre guiado por sus impulsos y deseos, y fue en ese momento cuando se cruzó con Dalila. Ella no era solo una mujer común y corriente. Dalila tenía una belleza seductora que atraía a Sansón como nunca antes. Él, a pesar de todo lo que ya había vivido y superado, no podía ver el peligro que tenía delante. Atraído por ella, Sansón no sabía que los líderes filisteos estaban dispuestos a utilizar a Dalila como arma contra él. La fascinación que Dalila sentía por Sansón era innegable. Él, quien enfrentara a leones y 1000 hombres, ahora se encontró rendido a los encantos de una mujer cuya belleza y astucia lo hechizaron de una manera que ninguna batalla lo había hecho jamás. Dalila, sin embargo, no estaba allí solo para Sansón.
Los líderes filisteos, decididos a destruir al hombre que tantas veces los había humillado, le ofrecieron una fortuna en plata para descubrir el secreto de su fuerza. Y así, Dalila comenzó un juego peligroso, un juego de seducción y perseverancia. Al principio Sansón no reveló nada. Bromeó sobre la situación, tal vez creyendo que tenía el control. Cuando Dalila, con sus dulces ojos, le preguntó cuál era el secreto de su fuerza, mintió. Primero dijo que si lo ataban con cuerdas nuevas, perdería su fuerza. Ella lo intentó y él los rompió fácilmente. Luego dijo que 7 hilos nuevos lo debilitarían, pero nuevamente rompió el hechizo. Dalila, sin embargo, no se rindió. Usó palabras dulces, insistió, presionó, hasta que Sansón empezó a cansarse de la insistencia. Quizás estaba tan seguro de su invencibilidad que no vio el peligro real. Lo atormentaba día y noche, como una corriente constante que desgasta la piedra. Y poco a poco Sansón cedió, cada vez más frágil ante su seducción. Hasta que, en un momento de debilidad y cansancio, Sansón dijo la verdad. Mi fuerza está en mi cabello. Desde mi nacimiento nunca me han cortado, ya que soy nazareo consagrado a Dios. Si me lo cortan, seré tan débil como cualquier otro hombre. Y fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Sansón, dormido en el regazo de Dalila, estaba completamente vulnerable. Fue un contraste sorprendente. El hombre más fuerte de Israel, que una vez había destruido ejércitos enteros, ahora descansaba en paz, sin darse cuenta del peligro que lo rodeaba. Mientras dormía, Dalila, con manos frías y precisas, le cortó las 7 trenzas de su cabello. Con cada cabello que caía, la fuerza divina de Sansón se hacía más fuerte. Esvaya, en silencio. Cuando el último hilo cayó al suelo, ya no era el hombre invencible que tanto temían. Dalila, satisfecha, llamó a los filisteos, que ya esperaban entre las sombras. Rápidamente invadieron la habitación y sin que Sansón pudiera reaccionar, lo ataron. Cuando intentó liberarse, algo fue diferente. La fuerza que siempre lo había acompañado, la confianza inquebrantable que llevaba, había desaparecido. Tiró de las cuerdas, pero esta vez no se rompieron. El sentimiento de impotencia se apoderó de él. En ese momento, Sansón se dio cuenta de que había roto la sagrada promesa que tenía con Dios. El poder que una vez lo había distinguido entre los hombres, ahora lo había abandonado. Los filisteos, aprovechando su debilidad, no solo lo capturaron, sino que también lo cegaron. Le arrancaron los ojos, dejándolo sumergido en una oscuridad física que reflejaba la ceguera espiritual que lo había llevado hasta ese punto. Sansón, el hombre que una vez había sido temido por todos, ahora fue hecho prisionero, humillado y derrotado. Lo arrastraron a Gaza, donde lo encadenaron y lo pusieron a trabajar moliendo grano como a un animal. La fuerza que una vez había sido su gloria, ahora parecía solo un recuerdo lejano. Mientras Sansón estaba encarcelado, encadenado, humillado y ciego, los días transcurrían lentamente. Él, que una vez había sido el terror de los filisteos, ahora estaba reducido a un prisionero, haciendo girar la piedra del molino como un animal. Pero por más que los filisteos creyeron haber destruido por completo al hombre que una vez los desafió, algo sutil y casi imperceptible comenzó a suceder. El cabello de Sansón, el que había sido cortado, comenzó a crecer nuevamente. Pasó el tiempo y con cada centímetro de cabello que regresaba, parecía como si una chispa de su antigua fuerza comenzara a reavivar dentro de él. No fue solo el cabello el que creció. Su fe, antes descuidada, también comenzó a fortalecerse. En la oscuridad de la prisión, sin poder ver el mundo que lo rodeaba, Sansón tuvo tiempo de reflexionar. Recordó de dónde venía su verdadera fuerza, no de sus músculos ni de su cabello, sino de Dios. Y en el silencio de aquel molino, empezó a clamar por una nueva oportunidad, por una oportunidad de redención.
Los filisteos, por otro lado, no se preocuparon en absoluto. Para ellos, Sansón ya no era una amenaza. Celebraron su captura y lo utilizaron como trofeo, mostrando al mundo que el gran guerrero de Israel había sido derrotado. Un día organizaron una gran fiesta en el templo de Dagón, su dios, para celebrar su victoria. Cientos de líderes filisteos y miles de personas se reunieron en el templo para glorificar su divinidad y burlarse de Sansón. En el gran templo de los filisteos, la multitud estaba en éxtasis. Risas y gritos resonaban en las paredes y el sonido de la fiesta era ensordecedor. Sansón fue llevado al centro, guiado por un niño, porque sin sus ojos no podía ver el camino. Los líderes filisteos se divertían al verlo así, reducido a un prisionero humillado, y el pueblo lo ridiculizaba, como si su poder hubiera sido solo una leyenda del pasado. Pero mientras la multitud gritaba, algo más profundo estaba sucediendo dentro de Sansón. Él, que se había alejado de Dios, volvió a sentir esa poderosa presencia. Allí, en medio de burlas y desprecios, Sansón elevó su corazón a Dios por última vez. Sintiendo con las manos los pilares que sostenían el templo, dijo su oración final: Señor Dios, acuérdate de mí, dame fuerza una vez más, para que pueda vengarme de los filisteos, por el bien de mis ojos. Sansón supo que había llegado el momento de su redención. Él, que tantas veces había usado impetuosamente su fuerza, ahora pedía a Dios solo una oportunidad más. Con toda su energía empujó las columnas. El templo, cargado con miles de personas, empezó a temblar. Las piedras, el techo, todo empezó a derrumbarse. La multitud, que antes se había reído de su derrota, ahora gritó de terror. Con un último esfuerzo, Sansón derribó el templo sobre él y sus enemigos. En ese momento mató a más filisteos de los que había matado en toda su vida. Su muerte, aunque trágica, fue el acto final de su misión. Y así, su historia nos enseña que, por mucho que cometamos errores y nos extraviemos, Dios siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad, siempre y cuando la busquemos de corazón. La verdadera fuerza no está en nuestras manos, sino en nuestra fe y nuestra conexión con Él. Una de las primeras lecciones que nos ofrece Sansón es que la verdadera fuerza viene de Dios. A pesar de su apariencia invencible, Sansón solo era fuerte porque estaba conectado a un propósito divino. Desde su nacimiento fue elegido, y su extraordinaria fuerza fue un símbolo de esa elección. Pero como él, a menudo podemos olvidar de dónde viene nuestra fuerza. Podemos pensar que todo depende de nosotros, pero en realidad, cuando estamos separados de Dios, nos volvemos vulnerables, como se volvió Sansón cuando perdió la conexión con su Creador. Otra lección importante es el peligro de ignorar las señales. Una y otra vez, Sansón jugó con peligro, especialmente con Dalila. Fue advertido, pero en su arrogancia y autosuficiencia siguió ignorando las consecuencias. Esto nos recuerda que cuando no escuchamos las advertencias que nos da la vida, podemos terminar dañándonos irreversiblemente. Se alejó de las directrices que lo protegían, hasta que finalmente cayó. Además, la historia de Sansón también nos habla de la redención. Incluso después de sus errores, incluso después de haber sido humillado y derrotado, Sansón encontró la fuerza para volverse a Dios. En su momento final, reconoció de dónde venía realmente su fuerza y clamó pidiendo misericordia, y Dios lo escuchó. Esto nos muestra que nunca es demasiado tarde para buscar una nueva oportunidad, para redimirnos, y que por mucho que hayamos fallado, Dios siempre está listo para restaurarnos. Finalmente, la vida de Sansón nos recuerda que nuestros dones y talentos deben usarse sabia y responsablemente. Lo tenía todo: fuerza, un llamado divino, un propósito claro, pero una y otra vez dejó que sus impulsos y deseos lo alejaran de ese propósito.
¿Y cuántas veces hacemos lo mismo? Si te gustó la historia de Sansón y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.